noches a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión vamos a tener un análisis semanal sobre el mercado Forex, las opciones, oportunidades que estamos viendo que podríamos aprovechar durante esta semana y cómo se van a ir desarrollando eventualmente algunas posiciones que hemos estado planteando. Este es nuestro primer análisis de este año 2021. Estamos reiniciando los análisis, y los vamos a empezar a generar o a tener puntualmente los días martes en el día o los días lunes en la noche. Especialmente porque los domingos en la noche tenemos normalmente aperturas con gaps y eso nos puede de pronto llegar a viciar en algún sentido el análisis que hacemos normalmente. Para empezar, vamos a comenzar analizando un poco lo que nos espera esta semana en términos de noticias de fundamentales. Para el mercado tuvimos el día de hoy un poco de tranquilidad, de discursos, de comentarios, pero nada fuera de lo normal. El resto del tiempo, durante esta semana, tenemos IPC estadounidense el día miércoles, y poco más. Lo demás que tenemos son discursos, nada realmente trascendental o muy importante para el mercado en cuestión de noticias o de fundamentales. Antes de continuar con el análisis, chicos, recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Si no le has dado a suscribir, dale aquí al botoncito de suscribir y a la campanita para que te avise cuando tengamos nuevos videos. Recuerden que esta semana hemos estado trabajando bastante fuerte. Hemos dejado ya 3 videos en lo que va corrido de la semana. El primero hablando sobre lo que esperamos para este 2021. El segundo hablando sobre la polémica de Trump y Twitter o las redes sociales en general y el papel que estas redes tienen en nuestra cotidianidad y en nuestra organización social, en la cultura en la que vivimos hoy. Y el tercero, hablando un poco de las noticias más importantes o más trascendentales de la semana anterior. El anuncio de Inglaterra y de algunos países europeos de un riesgo de colapso sanitario, el asalto al Capitolio, obviamente, que es la noticia que ha acaparado todos los medios internacionales, y hablando un poco sobre la locura o la euforia en las bolsas, que suele jugar un papel bastante trascendental en estos especie de combinación de factores que suele haber normalmente antes o justo en el momento en que se está gestando una burbuja financiera. Hay muchos síntomas y mucha especulación al respecto. Sin embargo, les dejo esos videitos para que los podamos ver, analizar, revisar y que puedan enterarse un poco más de ese tipo de cosas. No olviden dejarnos sus comentarios, cualquier sugerencia, no importa lo que quieran decir. Ahí estamos, ¿vale? Nada de lo que compartimos aquí es una verdad absoluta, es sencillamente nuestra opinión y nuestra visión sobre el mercado. Y no siendo más, vamos a ver un poco los gráficos. El año anterior venimos acostumbrados a unos análisis un poco más extensos sobre los activos más trascendentales. Sin embargo, lo que vamos a hacer es hacer una especie de filtro y vamos a analizar los activos en los que específicamente creemos que podemos llegar a tener durante la semana o en el corto o mediano plazo algún tipo de opción de operación o que sean susceptibles de ser operados o aprovechados sus movimientos. En el caso que estamos analizando ahora, tenemos aquí para ver el dólar australiano versus el yen japonés, una tendencia diaria totalmente alcista, una eventual corrección de este movimiento y esperamos que sobre esta zona, aproximadamente sobre los 79.300, 79.400, podamos ver nuevamente un rebote al alza en esa tendencia alcista del marco diario. Sin embargo, como siempre hemos mencionado, esperaremos a ver cuándo el mercado logre llegar a esa zona específica en la que podamos ver absolutamente todo el movimiento, es decir, cuando el movimiento se corrija hasta esa zona, tenemos que ver algún tipo de reacción allí. No es solamente el hecho de que llegue el precio a la zona, porque si abrimos la operación sin esperar la reacción, podemos ser víctimas de un movimiento bajista muy fuerte y que el movimiento continúe en esa fuerza bajista que viene trayendo. No es sano entonces entrar directamente al mercado, hay que esperar que el mercado llegue a esa zona que nos interesa, en la que concuerda la línea de tendencia alcista, la zona del 61.8 del Fibonacci, un nivel de soporte-resistencia que podría ser respetado en ese lugar y esperar si el mercado tiene una reacción en esa zona específica, poder entrar a buscar algún tipo de entrada. El segundo activo que vamos a analizar, siguiendo con los dólares australianos, el dólar australiano versus el dólar americano, un activo en tendencia alcista nuevamente,
marco diario, un movimiento bastante interesante que puede convertirse en la opción de poder, vamos a ponerlo en este color, de poder tener un movimiento alcista en esta zona. El gráfico ya llegó a la zona que nos interesa. Ahora necesitamos que en marcos más pequeños, es decir, en marcos de 4 horas o de 1 hora, nos muestre un cambio de estructura. ¿Qué significa ese cambio de estructura? Un movimiento que nos muestre un máximo mayor al anterior. ¿Qué no me gusta de esta forma en la que se está planteando el gráfico? Normalmente, una estructura bajista pues viene con un movimiento, vamos a cambiar este color, un movimiento que se convierte en, vamos a ponerlo así, un movimiento que viene en caída, me genera un mínimo que es más bajo que el mínimo anterior, otro movimiento en caída que genera otro mínimo que vuelve a ser más bajo que el mínimo anterior, un movimiento de corrección que es ahora más bajo que este anterior, un mínimo que nuevamente es más bajo que el anterior, y deberíamos tener la capacidad de poder observar para poder que tengamos una entrada válida, un cambio de estructura. ¿Qué significa eso? Un movimiento alcista que lograra generar un máximo más alto que este máximo de aquí. Es decir, en la confluencia de la zona en la que tenemos este nivel del 78.6, que puede ser interesante para operar, o el 61.8, que es interesante para operar, la intersección de esta línea, que es la línea de tendencia del marco diario, que estuvimos viendo aquí, que es esta línea negra que tenemos en este sentido, pues ahí en esa zona nos interesa que el gráfico nos muestre un cambio de estructura al alza, es decir, que pierda la fuerza de la caída y que continúe a mostrarnos que tiene la capacidad de empezar a dibujar una tendencia alcista en este gráfico. Sin embargo, en este caso, el gráfico no logra generar un movimiento que tenga un máximo mayor a este anterior y por ahora, hasta este momento, no tenemos un cambio de estructura real. Esta vela que se está gestando en este momento, a la que le quedan 20 minutos, pues no parece tampoco tener la fuerza de romper al alza este nivel y por lo tanto todavía no es una entrada válida. ¿Por qué no es una entrada válida? Porque no nos muestra realmente la fuerza que pueda tener el gráfico para poder ingresar al mercado. Incluso si logra romper, debemos esperar un retroceso para poder entrar en compra, si es que nos da esa opción. Sin embargo, y algo que me parece bastante interesante, es que el gráfico nos está generando una especie de patrón hombro, cabeza, hombro, invertido, que puede ser interesante una vez rompa esta línea de cuello que se vuelve bastante operable si logra hacerlo en esa zona y con la fuerza que estamos esperando que genere. Esa opción está ahí, está planteada, estamos esperando que logre darse esa oportunidad, pero aún no se ha generado. Por lo tanto, seguimos esperando y veremos qué va sucediendo con el mercado. Continuando con los activos que tenemos en vista, ahora al final vamos a hablar una cosita sobre Bitcoin, pero por ahora vamos con los activos que tenemos vistos. El euro versus el yen japonés, una observación más o menos parecida. Ahora vamos a hablar del euro dólar, que es un activo que se vuelve bastante interesante en las zonas en las que está. Activo muy bonito, en formación técnica bastante bonito. ¿A qué me refiero? Una formación alcista en el marco diario que venía con un movimiento de mínimos ascendentes y en esta zona logra crear una especie de rango que no le había sido fácil romper. Por ahora nos crea un máximo ahora mayor a este anterior, lo cual nos da una fuerza de movimiento alcista y en este retroceso podemos venir a buscar compras en esta zona, cercana al 78.6, cercana al 91% del Fibonacci y cuando lleguemos a esa zona, es decir, cuando estemos justamente ahí, podremos estar entrando en el mercado nuevamente cuando el gráfico dentro de esa zona, es decir, al llegar a ese movimiento, nos muestre un cambio de estructura que nos permita tomar una entrada. Todavía le falta un poco al mercado, todavía no estamos exactamente en el lugar que queremos, tiene que darse todavía este recorrido y hasta que no lleguemos aquí, a este lugar, pues todavía la entrada no es válida. Y no es válida porque no nos interesa buscar todavía la venta ni la compra porque cualquier cosa puede suceder. Una vez lleguemos aquí, esperamos tener un movimiento que nos dé un máximo más alto y poder entrar en una venta en el retroceso, es decir, en este retroceso de aquí. Esa es la intención, esa es la teoría. Luego, pues estamos viendo o iremos mirando si se va cumpliendo todo este tipo de expectativas que tenemos en el mercado.
El euro versus el dólar americano, aquí tengo una opción planteada de venta. Venta, ¿por qué? Y vamos a explicar un poco esta posibilidad. Ahí todavía no se han cumplido los parámetros de entrada, pero tenemos un movimiento alcista en el marco diario que ahora es muy agresivo. El movimiento semanal, es decir, la línea de tendencia semanal que teníamos marcada, que está en el video del análisis de los activos que tenemos para este año 2021, pues podemos observar una línea de tendencia bajista que es rota en este caso, en este tramo del movimiento que está marcado en amarillo, y que logra realmente encontrar este mínimo aquí. Tenemos un movimiento que aquí rompe en esta zona esa línea de tendencia bajista, nos queda una especie de rango y rompe nuevamente al alza. ¿Qué es de esperar que suceda en ese mercado? Es bastante factible que el mercado nos lleve a afrontar la posibilidad de una corrección sobre esta línea en la que generó el rompimiento del rango anterior, es decir, un movimiento más o menos hasta aquí, y nuevamente ver un mercado disparándose al alza. Sin embargo, este movimiento, esto que estamos mostrando en este gráfico gigante, es un movimiento de gráfico semanal. Es decir, todo este movimiento de llegar hasta aquí abajo, llegar hasta este punto y volverse a comprar, puede tomar algunas velas semanales en concretarse, lo cual nos lleva a intentar buscar opciones de entrada en los marcos diarios o de 4 horas. En el marco diario, entonces, esta es la zona del rango que no había sido capaz de romper, la podemos incluso acortar un poco, teniendo como referencia estos máximos, que es la zona en la que más máximos toca, y ese rompimiento entonces, luego en este movimiento, es roto a la baja por esta ruptura bajista con muchísima fuerza que se da en ese sentido. Cuando vamos al marco de 4 horas, pues tenemos un movimiento bastante fuerte que rompe después de haber generado este movimiento. Vamos a marcarlo un poco más específico. El gráfico cae, reacciona y en este movimiento rompe el mercado, rompe la línea de tendencia alcista que traía. ¿Qué vamos a esperar? Un retroceso, por lo menos hasta el nivel del 78.6, esperar un cambio de la contratendencia y buscar una venta hasta los niveles del menos 27, con un stop que puede ser o hasta el 110% o hasta el 100% del Fibonacci. Todo va a depender de la reacción que veamos aquí y si tenemos fuerza para continuar vendiendo. ¿Por qué vamos a vender ahí? Porque tenemos una línea de tendencia alcista a la que todavía le queda espacio para poder buscar una forma o una estrategia de compra en ese sector. Yo estoy casi convencido, creo firmemente que el euro versus el dólar americano van a ir a buscar la zona de los 1.20, que sería el precio objetivo en el cual los compradores institucionales retomarán nuevamente el poder o la subasta de compra y continuarán moviendo el precio al alza en ese sentido. La incertidumbre sobre la situación económica y la política financiera que puede adoptar el nuevo presidente Joe Biden, pues traerá a los mercados bastante incertidumbre en el dólar y creo yo, nuevamente, esto es meramente especulativo y es una opinión personal sobre el tema de política fiscal, que el plan de volver nuevamente a subir los impuestos corporativos en Estados Unidos, volver a prender la impresora de la Reserva Federal estadounidense para entregar todavía más estímulos directos a los ciudadanos americanos, pues va a traer consigo un gran detrimento del atractivo inversionista que puede traer el dólar para los mercados en general. Sin embargo, todo esto va a depender de cómo se comporte el activo una vez llegue a las zonas importantes. Recuerden, el menos 27 en este movimiento de retroceso y nuevas ventas, y en esta zona cercana al 1.20, donde podríamos reiniciar movimientos de compra hasta los 1.25, incluso llegando a ser los 1.30, un objetivo posible. También tener en cuenta que en el gráfico semanal que estábamos viendo antes, ese 1.25, vamos a quitar esto, ese 1.25 es el máximo de la zona anterior en la que el gráfico había sido testeado antes. Es decir, el máximo anterior, una vez se genera esta ruptura en la parte de aquí abajo, el máximo siguiente al que puede llegar a ir el mercado es precisamente ese nivel del 1.25 cerrado. Así que me parece que tiene muy buenas opciones, muy buenas probabilidades y posibilidades de llegar hasta esa zona. Veremos si es capaz el gráfico de llegar hasta ahí. Vamos entonces a la libra versus el dólar americano, una opción que hemos estado observando, que hemos estado revisando nuevamente. Partimos de un gráfico gigante. ¿Por qué? Porque estamos empezando año, tenemos que estar un poco situados de dónde estamos frente al mercado. Esto es un marco
mensual, un gráfico gigante, enorme, pero que nos da luces. ¿Luces sobre qué? Sobre cuál es la línea de tendencia que traemos en sentido general. Esto es una línea que empieza casi que en noviembre del año 2007, en el que se empieza a proyectar todo este caos, este apocalipsis que ha sido la última década financiera para Europa y el tema del Brexit, luego por aquí unificándose en el 2016, o sea, generando una especie de proceso de consolidación de ese movimiento bajista. Sin embargo, el precio encuentra en algún momento en este gráfico mensual un piso que no ha sido capaz de sobrepasar y sí logra, y vamos a verlo ahora aquí en el marco diario, sí logra romper al alza esa línea de tendencia mensual bajista, logra romperla al alza y ahora nos empieza a comportar por encima de estos niveles que habían sido respetados, es decir, este máximo anterior que ha sido respetado, ahora tenemos un nuevo máximo anterior. ¿Qué vamos a esperar entonces? Buscar obtener en este movimiento de caída una nueva posibilidad de compra para continuar tirando de la tendencia alcista del mercado. ¿Dónde vamos a esperar eso? Marco de 4 horas, ya el mercado retrocedió lo que tenía que retroceder, ya está en la zona que nos interesa que esté. Ahora, ¿qué necesitamos? Un máximo más alto. ¿Ya lo hizo? Sí, señor. Aquí tenemos un máximo fijado en este lugar. Este máximo es más alto que este. El movimiento nos genera una posibilidad de cambio de estructura. Ahora necesitamos una corrección que logre llegar aproximadamente hasta esta zona y poder buscar una compra. Podemos ir hasta aquí o una vez el precio se haya movido hacia ese lugar, podríamos colocar el precio, este stop, en un break-even, quedarnos a cero y ir a buscar el menos 27 del marco diario. ¿Por qué me gusta también esa operación? Si vamos al gráfico de línea, miren que el gráfico en este caso, por ejemplo, si llega a este nivel, coincide con esta zona de aquí, podemos tener una especie de hombro, cabeza, hombro invertido que se puede generar hacia ese nivel. Se puede proyectar hacia esa zona. Sin embargo, nuevamente, como estaba diciendo en el gráfico anterior, estaremos pendientes de cuándo llegue aquí la capacidad que tenga para reaccionar el precio a esa zona del mercado. Si el precio no tiene una reacción favorable, pues no tomamos entrada y continuamos sencillamente observando el mercado a ver qué va sucediendo. El dólar americano versus el dólar canadiense, la misma situación, ahora un mercado que ha sido capaz de romper al alza un movimiento bajista que venía trayendo, sin embargo, puede ser atractivo buscar esa compra si queremos irnos hasta niveles más altos, aunque si empezamos a mover la línea de tendencia, miren que por ejemplo en este sentido, la línea de tendencia todavía se encuentra siendo respetada por esta línea, por esta última vela que cierra por debajo de esa línea de tendencia. Así que estaremos viendo si es capaz. ¿Qué es lo que pasa? Que en el marco de 4 horas, este máximo, ahora son sobrepasados por este nuevo máximo. Así que podríamos tener, vamos a tenerlo en cuenta, estos dos máximos siendo rotos en esta zona, es decir, rompe al alza este movimiento y el movimiento en el retroceso podría convertirse en una buena opción de pullback para entrar a comprar. Sin embargo, estaremos viendo si el precio realmente es capaz de hacer eso, que no lo creo, parece ir con mucha fuerza. Las velas en las que intenta venderse ya no reaccionan igual, no logran comerse la vela anterior, se quedan un poco pegadas en ese lugar. Vamos a ver cómo se termina gestionando ese movimiento. En caso de volver hasta estas zonas, me parece muy interesante este nivel del 127.200, este nivel de aquí, que puede convertirse en un muy buen nivel, ya que nos coincide con la zona de soporte-resistencia del movimiento roto, retestea y movimiento alcista. Esperemos que sea el movimiento y veremos cómo va funcionando el mercado. Dólar americano versus el yen japonés. Línea de tendencia bajista muy fuerte. Marco diario. Miren que esto es una línea de tendencia bastante limpia, bastante organizada, que todavía es respetada. Podríamos buscar una opción de venta siempre y cuando el precio logre generarnos un cambio de estructura. ¿Qué significa eso? Nuevamente, vuelvo y explico para que quede lo más claro posible. Un mercado en una estructura alcista normalmente tiene este comportamiento: máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos, mínimos más altos todavía. Hay que ver si aquí nos logra generar un máximo que ahora sea más bajo que este y que tenga la capacidad de crearnos un mínimo que sea más bajo que estos de aquí.
Una vez tengamos ese cambio de estructura, esperamos el retroceso y vendemos. Si eso no se da, no ha pasado absolutamente nada. Lo coloco como una observación, como un gráfico marcado para tener en cuenta, porque estamos en la zona de la línea de tendencia. Es decir, esa zona es una zona potencial en la que vendedores institucionales podrían entrar a intervenir en el precio y moverlo a la baja con fuerza. Así que puede ser una muy buena opción siempre y cuando el gráfico tenga la capacidad de moverse por debajo de estos niveles, es decir, que cree un mínimo más bajo, nuevamente retroceso y movimiento bajista. Y por último, bueno, no, por el penúltimo activo, vamos a ver el oro. Estamos en una tendencia diaria alcista bastante poderosa, bastante larga desde hace un buen tiempo. Estamos hablando de marzo del año 2020, donde se genera todo este estallido del tema de el coronavirus, y empezamos a ver un oro cada vez más disparado, cada vez más exagerado a la hora de su movimiento exponencial. Como estaba mencionando, cuando analizamos el euro versus el dólar americano, la cantidad de dólares impresos por la Reserva Federal estadounidense ha devaluado y va a continuar devaluando el valor del dólar en el mercado. Por lo tanto, activos refugio de tanta trayectoria como el oro, con tanto respaldo, con tanta visión tradicionalista de parte de los inversores institucionales, puede tener un muy buen recorrido alcista. Es decir, estos mínimos que ahora son cada vez más altos, al que en este momento estamos exactamente en un nivel que podría ser susceptible de compras, a menos que sea capaz de romper, vamos a esperar entonces que en este retroceso, ahora vamos a analizarlo más de cerca, en este gráfico de 4 horas, si venimos aquí, vamos a ver todo este movimiento. Si hacemos un Fibonacci gigante desde esta zona, tenemos un 61.8 que parece que está siendo respetado, sin embargo estaremos viendo si es capaz o no. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nuevamente el cambio de estructura, y el cambio de estructura hasta el momento no es un cambio de estructura limpio. Miren que el gráfico en esta zona no es capaz de generar un movimiento que sea evidente, es decir, mínimo, 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 y se queda pegado. ¿Ven? Es decir, el gráfico no ha sido capaz de sobrepasar este nivel, no nos ha dado un máximo mayor que nos permita buscar un retroceso y buscar una opción de compra. Las probabilidades geopolíticas nos indican o nos hacen ver, nos dan la sensación de poder encontrar una gran posibilidad de movimientos alcistas en el oro. Sin embargo, mientras el gráfico no nos muestre su comportamiento estructural, pues no tenemos realmente forma de tomar decisión. Y por último, hoy que tanta gente está hablando del tema del Bitcoin y que van a comprar Bitcoin o quieren vender Bitcoin o quieren hacer lo que sea con el Bitcoin, pues sencillamente una observación. Yo no soy una persona para especular con este tipo de activos. Me parece que tiene un gran potencial, sin embargo, pues es un activo todavía excesivamente especulativo, mucho más que los anteriores, que también lo son, pero mucho más. Un activo que llegó a estar cercano a los 41, 42 mil dólares por Bitcoin y que en menos de 24 horas pues llegó a tocar los 30 mil dólares, teniendo ahora una recuperación a los 35 mil. O sea, hemos tenido cambios de 12 mil dólares en un día, ahora una recuperación del 50% de esa caída. Vamos a ver si es capaz de continuar ese movimiento alcista o no. Pero siguiendo la lógica de lo que hemos tenido ahora en observación, pues nuevamente una tendencia o una estructura bajista, mínimos, 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 y vamos a ver si este movimiento logra ser más alto que este, a ver si es capaz de generar otro máximo, buscamos retroceso y quien quiera comprar pues puede continuar comprando. Yo sostengo la teoría, puedo estar equivocado por supuesto, como muchas cosas dentro del tema del trading y de las inversiones, que el Bitcoin irá a buscar su barrera de los 20 mil dólares, que es su barrera de máximo anterior. Sin embargo, no nos podemos olvidar que antes de llegar a esos 20 mil, pues están los 30 mil y los 25 mil, donde la gente empezará a pensar o a creer que ya es un precio suficientemente barato, entre comillas, para entrar a buscar compras. Porque me parece que los 20 mil es una zona en la que puede ser atractivo, porque es la zona de los máximos anteriores, por lo menos los máximos históricos que tocó alguna vez en noviembre del 2017. En ese momento el Bitcoin llegó a testear ese lugar, luego viene 3, 4 años después, logra romper al alza, pero es un movimiento excesivamente vertical,
Por lo tanto, yo creería que el movimiento natural del precio sería volver a buscar esta zona y sobre esta zona volverse a proyectar en un movimiento alcista. Esto puede pasar en un día o en dos, como vieron el movimiento tan agresivo que ha tenido durante este tiempo, como puede pasar en 1, 2, 3, 4, 5 meses o estos 3 años que le tomó hacer todo este movimiento, mantenerse en una especie de rango y en algún momento lograr dispararse. Esa es nuestra observación, señores. Espero de todo corazón que haya sido de utilidad, que este tipo de cosas realmente nos ayuden un poco a entender mejor el mercado, a entender cómo funciona el tema de Forex, las inversiones, el trading en general, y que hayan traído luz a esta semana, de alguna manera, de las posibilidades que tenemos para invertir. Recuerden nuevamente darle me gusta o suscribir, o darle suscribir en este caso al canal de YouTube, darle me gusta a la página de Facebook, seguirnos en Instagram y en redes sociales en general para que conozcan un poco más del contenido que estamos compartiendo constantemente y que pretende entregar la mayor cantidad de valor posible a todos ustedes. Mi nombre es Fabio Munevar, espero de todo corazón que tengan una excelente semana de trading, que tengan una excelente semana de inversiones y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.